Ok, entonces están viendo una imagen del libro que se llama eh, Guía de la Seguridad Alimentaria. Está hecho por Richard Lori Curtis y Judy Davis eh, del Reino Unido. Eh, entonces, lo que me interesa es que veamos qué consideran ellos que constituye un riesgo alimentario. En primer lugar, las bacterias, ¿no? La sección 1 está dedicada a los riesgos biológicos, las bacterias, y vemos una serie de bacterias, las cuales en el sector pesquero no todas están. Listeria, por ejemplo, es una bacteria, o salmonella, es una bacteria típica de los pollos. Eh, Listeria monocitogenes sí es posible que tengamos ese problema en los alimentos pesqueros, pero muchas de estas bacterias pues no están. Clostridium botulinum sí, porque puede estar asociada a los alimentos enlatados. Pero justamente a quien le toque este tema, lo que queremos es saber de todas estas bacterias cuáles son las que más riesgo representan para productos pesqueros. Por ejemplo, tenemos vibrio cólera, vibrio parahemolíticos, vibrio vulníficos. Las tres las tenemos en los camarones aquí en Manta. Eso fue la tesis de Dariel Intriago, un biólogo de la Fabril. La tesis de maestría la hizo evaluando la presencia de vibrio en los camarones de Manta, en tres mercados de Manta: el mercado Playita Mía, el mercado de la calle 12 y el mercado de Cuba, que es un mercado que colocan en la calle los fines de semana. Entonces, eh, evidentemente esto constituye un problema de productos pesqueros. Las otras a lo mejor no. Las otras son más asociadas a cárnicos, a leche, a pollo, más que a productos pesqueros. El siguiente elemento son los virus. Entonces tenemos algunos virus que pueden ser importantes en el sector pesquero, eh, entre ellos pues el virus del COVID. Sin embargo, en la conferencia que dio el presidente de la Cámara Nacional de Acuicultura de Ecuador, en el evento a los cuales los he invitado, pero no sé si ustedes están asistiendo a las conferencias gratuitas que ofrece el Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos en la Acuicultura. Él hablaba de que el virus COVID en el camarón ecuatoriano no se detectó. Se detectó en el contenedor, en la puerta del contenedor y en las fundas plásticas que cubrían a los productos, pero nunca en el camarón. Por lo tanto, no necesariamente es un producto que constituye un problema para el sector pesquero ecuatoriano. Bueno, indirectamente sí, porque hemos visto, el país se ha visto involucrado en este problema con los chinos, pero no es que los productos pesqueros están afectados por el virus el coronavirus, ¿no? Los parásitos, eh, algunos son importantes en el sector pesquero. Igualmente es necesario discriminar cuáles de estos. Los anisakis, por ejemplo, es un problema en el sector pesquero. Por eso en Europa se recomienda no comer pescado fresco, sino pescado que ha sido congelado entre 24 y 48 horas. 48 horas mejor, porque así se asegura que los nemátodos tipo anisakis eh, estén muertos. Si acaso el pescado los tenía, van a estar muertos. Igual que los cestos, porque el peligro es que no solamente están en los intestinos los parásitos, porque uno cuando va a cocinar el pescado, uno lo descabeza, le saca las branquias, le saca el intestino, el estómago, y en el intestino, en las branquias y en el estómago tenemos parásitos. Igualmente, en los ojos puede haber parásitos tipo copépodo, pero nosotros le quitamos la cabeza a los peces. Pero cuando cocinamos el músculo del pescado, el anisakis puede estar contenido en el músculo. Igual que algunos cestos, aunque no veo cestos acá en la lista, ¿no? Aunque dice otros parásitos. Pero estos peligros existen y es necesario que los puntualicemos en esta ponencia que vamos a tener con ustedes. Los priones, ¿se acuerdan de quiénes suenan los priones? ¿Se acuerdan de ellos?
Alison, ¿te acuerdas de los priones o no te acuerdas en absoluto? Alison no quiere abrir el micrófono. ¿Alguien le ayuda? Antonio, Dígame, profe. ¿te acuerdas de los priones? ¿Qué eran los priones? Bueno, si no se acuerdan, me lo dicen. Yo no lo estoy forzando. Lo que quiero es preguntarles si se acuerdan, porque estuvieron muy de moda en su tiempo. ¿Se acuerdan de la enfermedad de las vacas locas? Tampoco. Ustedes no habían nacido cuando eso. Ok, los priones son unas proteínas eh, capaces de causar unos daños severos a el cerebro de los cordados. Las vacas locas, justamente se llamaban vacas locas porque se les destruía el cerebro. Se llama enfermedad espongiforme porque el cerebro, la médula, la ósea, la materia gris y la materia clara del cerebro se vuelve como una esponja. Y eso era causado por los priones. Entonces, a partir de ese momento, se empezó a restringir el uso de residuos de los mismos animales para preparar alimento concentrado. Es decir, si uno tenía camarones, no usaba camarones para preparar alimento concentrado de camarones. Si tenía restos de vaca, pues no se usaban los restos de vaca para preparar alimento balanceado para vacas, ¿no? Los priones entonces son constituido un problema, pero es posible que en el sector pesquero no lo constituya. La parte química, bueno, pues lo hemos analizado cuando ustedes mencionan en los trabajos que me han entregado problemas de contaminación con cloro, por el agua que puede tener exceso de cloro, residuos de detergentes cuando estamos lavando los implementos que usamos en los distintos procesos, pueden quedar restos de detergentes y se combina con, con el alimento. Las toxinas biológicas. Bueno, aquí tenemos una lista entre ellas, hay que ver cuáles de ellas son las que nos interesan para los productos pesqueros. Las aflatoxinas están asociadas a hongos. Cuando el hongo contamina un alimento balanceado, hay el riesgo de que se produzcan aflatoxinas por parte del hongo y el alimento quedaría contaminado. Y al dárselo como alimento para comida de animales, pues vamos a tener un problema de intoxicación por aflatoxina. Pero de esta lista habría que ver cuáles de ellos pueden constituir un problema en productos pesqueros. Las toxinas, bueno, esta no viene al caso porque son toxinas de plantas. Hay algunas toxinas que están asociadas a vegetales, en la yuca, por ejemplo, la yuca tiene cianuro y tiene también otras toxinas que pueden ser muy dañinas. Muchas veces la yuca se come cocinada y las toxinas se degradan, pero comer yuca cruda pues representa un riesgo alto, ¿no? Aquí, bueno, hay toxinas en peces, las toxinas amnésicas, que es producida por el neuroflagelado, la ciguatera, la toxina diarreica, la toxina neurológica, la toxina paralítica es la más peligrosa de todas las estas, y la tetrodotoxina que también es muy peligrosa, ¿no? Esta es la tetrodotoxina, es la que tiene el pececito ese que tiene, es un tetrodóntido, que le gusta mucho en Japón, pero es sumamente peligroso. O sea, ¿lo han visto o lo han visto en documentales? Que hay unos chefs japoneses que son unos chefs que tienen que pasar unos exámenes muy rigurosos porque son los que están autorizados a preparar ese plato, porque la tetrodotoxina es muy, muy peligrosa, ¿no? Entonces, y está asociada a un pez, al hígado de un pez. Yo creo que normalmente el hígado no se come, ¿no? Toxinas biogénicas, como las aminas biogénicas, la histamina, bueno, excluyendo histamina, y la escoprotoxina, que es la histamina. Ya vimos también otros peces pueden tener histamina, aparte de los escómbridos. Luego, contaminantes no biológicos, contaminantes producidos durante el procesamiento, la acrilamida, el benceno, los
cloropropanols, el furano, hidrocarburos aromáticos policíclicos, los contaminantes de cuando el alimento entra en contacto con ellos, los talatos, los semicarbacidas, el bifenol. Estos productos que acabo de nombrar muchas veces están en los plásticos. Y una de las recomendaciones que cuando dicen no coloque plásticos en el microondas es porque cuando se calienta el plástico libera estos productos que están asociados a la estructura del plástico. El plástico a temperatura ambiente pues no los libera, pero cuando lo metes en un microondas que lo calienta, ahí la cosa es distinta. Contaminantes medioambientales, las dioxinas y PCBs, metales pesados, percloratos, de esto sí hemos hablado en clase, ¿no? Y residuos veterinarios, antibióticos y hormonas. Finalmente, los productos alérgenos, las alergias producidas por alimentos y hay alérgenos específicos, alérgenos al celery, alérgenos a los huevos de gallina, alergias a los peces, a la leche de vaca, a la mostaza, a la mermelada de maní, alergia a los mariscos. Estas alergias son muy peligrosas. Por ejemplo, mi tutor es especialista en camarones, sin embargo, él es alérgico a los camarones. Entonces, ustedes ven que las alergias pueden ser muy diversas y por eso muchos productos, cuando tienen estos componentes, un producto está hecho que tiene maní, pues eso hay que ponerlo en la etiqueta para prevenir que alguien que sea alérgico al maní lo vaya a comer y le vaya a dar una moridera, ¿no? Y bueno, viene el control de alérgenos, la legislación, la seguridad. Ok, entonces ven por dónde van los tiros. Entonces, estos elementos los vamos a dividir entre ustedes para que examinen de esta lista cuáles son los que nos interesan. La mayoría no nos va a interesar, pero hay otros que sí nos interesan y vamos a hablar entonces en qué consiste el contaminante, el riesgo, cuál es su origen y cómo se controla. Entonces, cómo se detecta y cómo se controla. Esa es la idea que vamos a tener para la preparación de estos seminarios por equipos. Aunque ustedes pueden unirse por equipo, o sea, la asignación la van a tener, bueno, ahí se me complica la broma, porque si es por equipo, yo tendría que tener, bueno, yo tengo la lista de los equipos de todas maneras, ¿no? Y asignarle a los equipos estas cosas para que ustedes se dividan entre ustedes las responsabilidades. Esto sería para la semana que viene. Una pregunta, ¿es en grupal o individual? Bueno, el equipo va a abordar el tema. Pon tú que el equipo 1, Antonio, estoy hablando en voz alta, o sea, a lo mejor no les toca. Génesis, embriones, Alison, Antonio y Majojo. A ustedes les tocó bacterias y virus. Entonces ustedes van a abordar el tema, se van a repartir el trabajo, a lo mejor a Génesis, a Majojo le toca las primeras 10 y va a averiguar de estas 10, Aeromonas, Aerobacter, Bacillus, cuáles de ellas tienen que ver con productos pesqueros y interesa hablar de ellas, ¿no? Antonio a lo mejor le toca de la 11 a la 23 y a la otra compañera le toca los virus. Entonces, el equipo pues se reparte el trabajo, pero al final la exposición la va a hacer el equipo, ¿no? Ya. Eso quería saber. Gracias. Bien, entonces, entonces yo les paso la lista de las responsabilidades y les paso la bibliografía. Este libro se los voy a dar, pero también ustedes tienen el libro de Hus, que también habla de estas cosas, ¿no? O sea, esta no es la única fuente bibliográfica. Yo tengo bastante material que me han pasado los tecnólogos de alimentos de Venezuela y de aquí de Ecuador, y bueno, espero poder compartirla con ustedes, ¿no? Mucho está en inglés y ustedes son reacios a leer en inglés. El problema es que la carrera que escogieron implica manejar mucho material en inglés. Entonces, ojalá que ahora que ya están por graduarse, también decidieran hacer algunos cursos en las academias.
Yo sé que, bueno, cuesta como $60 mensuales los cursos, 4 horas semanales, que es lo que hay en Manta. Yo he tratado de ver si hay alguna academia que dicte más horas y lamentablemente pues no las consigo. Todas son 4 horas, $60 mensuales. Y hay algunas, pues, tengo amigos que daban clases en ellas. Ojalá que la universidad ofreciera un sistema realmente eficiente de la enseñanza de inglés. Nos lo están ofreciendo los profesores con la Universidad de Kansas, un acuerdo entre el Departamento de Inglés de la universidad y la Universidad de Kansas. Eh, pero para los estudiantes no ofrecen más que los 3 cursos de inglés. Ustedes ya los hicieron, los seminarios. Paola, ¿tú ya hiciste los seminarios de inglés? No, profesor, todavía me falta el segundo y el Ah, tercero. pero ya hiciste el primero al menos. Sí, ajá, ya lo Ya. hice. ¿Y Alison, cómo estás tú en eso? Yo ya lo hice, profesor. Ya hiciste los 3. Sí. Ya. Bueno, ok. No, bueno, el hecho es que yo veo que muchos de mis tesistas, o ya biólogos, ya graduados, biólogos pesqueros, y algunos bioquímicos, eh, hicieron los 3 seminarios, pero realmente el desempeño que veo en los que lo hicieron, pues no es enteramente satisfactorio. Por eso hace falta otra cosa, algo que realmente sea efectivo y que permita que ustedes dominen el idioma. Cuando yo llegué a la dirección del centro de investigaciones donde trabajaba, lo primero que hice fue conseguir un curso de inglés, pero eran 10 horas semanales. Ellos salían a las 4, normalmente salíamos a las 6. Ellos salían a las 4, todos los investigadores, los mandé a toditos, ahí nadie se me salvó. Iban 2 horas diarias de inglés como una especie de SECAP que hay en Venezuela. Y estuvieron 6 meses en ese plan. Algunos no podían, pues faltaban a clase en algunas ocasiones, pero lo importante es que durante 6 meses se clavaron 10 horas semanales de inglés. Al final, pues ya lo podían hablar. Unos hicieron 6 meses más, pero lo importante es que te independizas ya de un idioma extranjero. Ya puedes estar en un seminario sin ponerte los audífonos porque estás entendiendo lo que la persona está diciendo. Inclusive te puedes expresar en el idioma, puedes escribirlo. Entonces, es un mundo diferente que es lo que yo aspiraba que la universidad ofertara, pero lamentablemente no lo he conseguido y lo que ofertan es para los profesores. Pero es que muchos profesores ya hablamos inglés, entonces no nos hace falta. Yo aprendí inglés en Venezuela, yo no aprendí inglés en Estados Unidos. Yo cuando llegué ya a Estados Unidos ya lo hablaba. Obviamente lo mejoré, ¿no? Pero mi papá me puso muy pequeño, yo asistía, eran 3 horas semanales. Yo salía del liceo, del colegio, y me iba a clase 1 hora, lunes, miércoles y viernes, y así estuve 3 años. Al final, mi familia pues me mandó un mes a Nueva York, y pues ahí terminé pues de soltar la lengua, ¿no? Y ahora, bueno, después de hacer el doctorado ya es otro mundo, ¿no? Ya es otra cosa, pues tuve que redactar la tesis peleando con mi tutor con las correcciones que me hacían, pero bueno, ahora trabajo traduciendo, ahora traduzco textos del inglés al castellano al inglés, y de eso vivía antes de trabajar, antes de venir a Ecuador, yo traducía libros para Naciones Unidas en inglés, ¿no? Entonces, bueno, yo no es que aspiro que ustedes lleguen a ese nivel de desempeño, pero sí por lo menos que puedan hablarlo, comunicarse, entender cuando una persona está hablando en inglés y sobre todo leerlo, que les permita tener una soltura y no estar buscando diccionarios, estar buscando traducir un documento para poderlo entender. Bueno, yo quería repasar los 7 principios del HACCP porque tenemos que preparar en estas 3 semanas que quedan ya ir terminando el plan HACCP para el proceso que ustedes escogieron. Muchos han avanzado bastante, tenemos listo
la identificación de los peligros potenciales, la determinación de los puntos críticos de control, que es fundamental. Una vez que tengamos eso, el resto es mucho más sencillo. Entonces, vamos ahora a trabajar con el establecimiento de los criterios, tolerancias, niveles que se deben alcanzar, que deben cumplirse para asegurar que el punto crítico de control está bajo control. Entonces, yo recuerdo que esta es una de las preguntas del examen. ¿Qué significa que algo está bajo control? ¿Alguien puede dar alguna idea al respecto? Cuando un punto crítico de control está bajo control. En el examen lo contestaron la mayoría bien. O sea, entonces, debo entender que ustedes comprendieron qué es lo que se llama estar bajo control. Que nunca va a haber desviaciones, que todo el tiempo vamos a tener los mismos resultados. Paola, dime, ¿qué opinas? Paola, abre el micrófono. Oye, necesitamos desarrollar esto, pero con ustedes, ¿no? Yo no puedo estar hablando todo el tiempo sin poder darme cuenta si lo han entendido o no lo que se busca en clase. Entonces, necesito esclarecer qué significa que un punto crítico esté bajo control y qué son las tolerancias. A ver, Alison, ayúdame. Los puntos críticos de control son aquellos que tienen un mayor riesgo, ya sea en valor biológico, físico o químico. Sí, no hay duda, pero ¿qué significa tenerlos bajo control? Que los podemos, que los podemos manejar, mantenerlos como para mantenerlos adecuadamente para, si es un alimento, consumirlo. Claro. Ahora, pero ¿qué tú por tolerancia, Alison? Disculpe, ¿Qué entiendes tú por tolerancia? Es que tienes el micrófono, tienes ruido en tu casa. Pero Alison, ahora no me puedes responder porque trancaste el micrófono. A sí, ver, la estoy acá. hay mucho ruido en tu casa. Mira, Alison. Entonces, dinos, ¿qué entiendes por tolerancia? Tolerancia, yo entiendo que es aquello hasta el punto máximo donde puede tener una, ya sea si es un elevado de algún, hasta la parte, digamos, si tenemos una barra y es hasta el límite donde puede llegar. ¿Una barra de qué, perdón? Una barra de tolerancia, digamos, hasta lo último. Hasta Ok. Pero tú me dices máximo y mínimo, ¿no? por eso es como el rango entre el mínimo y el máximo. Ok. Entonces tenemos un intervalo en el cual el punto crítico puede variar. Y solamente cuando el punto crítico supera la tolerancia es cuando consideramos que tenemos que tomar medidas correctivas. Que eso es otro punto que viene más abajo, ¿no? Entonces, usualmente la normativa de los países establecen límites a ciertos parámetros y el punto crítico constituye que no podemos controlar bien esos límites y por eso tenemos que tener un cuidado especial. En el caso de la histamina, decíamos que la recepción de materia prima era un punto crítico, porque si nos llegaba un pez con mucha salinidad, con mucha sal, con mucha histamina, ya no lo podíamos remediar fácilmente. Teníamos que buscar trucos como mezclarlo con pescado que tenga menos sal o menos histamina para que pase la prueba, para que cumpla con la norma. Ok, pero cada uno de estos parámetros tiene un intervalo de tolerancia que lo vamos a establecer de acuerdo con la normativa del país y de acuerdo con los principios de la empresa. Entonces, no es que el pescado tenga cero histamina,
Pero la empresa puede decir, hasta cierto nivel vamos a aceptar que el pescado tenga histamina. El pescado debería tener 0 histamina cuando está fresco, ¿verdad? Cuando está recién muerto y el animal no fue sometido a estrés y el pescado se mantuvo frío después que se sacó del agua. Ese animal no debería tener nada de histamina. El atún que nos llega a las empresas para enlatar no debería tener nada de histamina, porque ese atún o se murió en la correa transportadora o se murió cuando cayó a la cuba a menos 30 grados centígrados. Entonces no hay tiempo que se forme la histamina. Entonces, pero otro tipo de pescado que no necesariamente es puesto en hielo cuando se saca del agua, como las pinchaguas, por ejemplo, que sabemos que pasa varias horas en el barco sin hielo, en la sala de proceso, cuando la están cortando, descamando y se viscerando, también permanece a temperatura ambiente durante una cantidad de minutos, hasta que finalmente es puesta en hielo y llevada a la empresa. Entonces, esos peces sí pueden tener histamina por la cantidad de tiempo que pasan a temperatura ambiente y entonces hay que establecer un límite de tolerancia. ¿Hasta cuánto histamina vamos a permitir en el caso de la pinchagua o de otras especies pelágicos pequeños, el morenillo, la botellita, y en el caso de la sal, ahí sí afectaría al atún, ¿no? Bien, entonces, ¿se entiende que esto de la tolerancia? Antonio. Sí, profesor, dígame. No, que si se entendía bien lo que significa la tolerancia y cómo se establecen esos límites. Claro, sí entendí. Okay. Entonces, cuando un producto supera el límite de tolerancia, entonces, ¿cómo nos enteramos de que eso es así? Mando, no le escuché bien, es que hace mucho ruido por acá. Ok, ¿cómo nos enteramos de que hemos superado el límite de tolerancia? ¿Cómo se entera la empresa? Por medio de los análisis, profe. Ok, hay que hacer análisis, pero eso Por medio de los significa... análisis y, digamos, de los ingresos. Cuando, digamos, mejor dicho, ¿cómo se llama eso? El proceso completo, ¿cómo se llama? Me olvidé. Trazabilidad. La trazabilidad, ajá. La trazabilidad, profe, exacto. Se me olvida esa frase. Ok. Bien, pero entonces, los problemas de tolerancia se pueden presentar en todos los procesos, ¿verdad? No solamente en los puntos críticos de control. Claro, en todos los Entonces, procesos. bien, entonces tú has hablado de la trazabilidad y para asegurarnos de que la trazabilidad se cumpla, ¿qué tenemos que instalar? ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok, miren el punto D. Acabamos de pasar el punto A y el punto B, ya lo hemos cubierto con los ejercicios de la primera parte del semestre. Ahora estamos en el punto C en adelante. Cuando hablamos de tolerancia, estamos en el punto C, estableciendo los criterios de tolerancia. Pero ahora vamos a ver cómo nos enteramos de que algo se salió de control. Tenemos que montar entonces... Establece un sistema de vigilancia, pues, profe. Exactamente. Un sistema de vigilancia que verifique en las planillas. La trazabilidad son planillas que se hacen para indicar cómo llegó el producto a un proceso, a una sala de proceso y cómo salió. Una vez que tenemos ese dato registrado, cuando un producto sale con unas características fuera de la norma, eso debería llamar la atención, el mismo sistema debería llamar la atención al supervisor. Y de esa manera el sistema de vigilancia te está advirtiendo que algo está pasando. ¿Está clara esa parte? Sí, profe. Ok, entonces, en el sistema de vigilancia debe participar ¿quiénes? ¿Cómo lo organizaríamos en una empresa? ¿Quién queda encargado del programa de vigilancia?
pongamos tenemos la fábrica de nuggets que estaba mencionando Antonio, de Dorado, ¿era, Antonio? Bueno, de lo que fuera. Tenemos que el nugget tiene la materia prima, él mencionó que había pescado, que había harina, había sal, eso pues lo va a recibir al almacén, ese pescado pues llega, va a ser lavado, troceado, el nugget se prepara con un macerado o se prepara con trocitos. Explícame, Paul, ¿cómo sabes tú que se preparan los nuggets? Paul. Dígame, profe. Cuando hablamos de nuggets, ¿nos referimos a un macerado o a un trozo? Pero, profe, hablando de nuggets, o sea, ¿de qué producto? Estamos hablando de un nugget de pescado, de dorado, o de wahoo. Profe, Macerado. sería un pedazo empanizado, sí. Es un empanizado, el nugget es un empanizado, ¿verdad? Pero Sí. las croquetas también son empanizadas, y sin embargo la croqueta es una mezcla de pescado con condimentos, macerada, ¿no? Sí, eso lo Igual, hacen como más. entonces, un nugget no es una croqueta. Un nugget es un trozo de pescado que se condimentó y se apanó, ¿verdad? Sí, Ok, entonces, bueno, pero lo importante es, tenemos el pescado, hay que cortarlo entonces, no hay que macerarlo, hay que cortarlo en trozos pequeños que van a ser condimentados con unas especias, se van a cubrir. El apanado siempre es con huevo y harina. Corrígeme, Alison. La muchas veces apanadura. le ponen apanadura o si no le ponen maíz sabrosa o Claro, maicena pero ¿cómo haces para que se le pegue al pescado a la panadura? con huevo. O sea, hay que meterlo en huevo batido primero y luego Sí, pasarlo por la panadura. correcto. Bien, ok. Pero entonces eso ya es un proceso ya cerca de la cocción, cuando estamos preparando el nugget. Y luego ese nugget va a ser enfriado y envasado en unas fundas y va a ser congelado, ¿verdad? Sí, Sí, profe, así es. Ok, Disculpe la entonces, demora que tuve que salir a hacer unas cosas. no hay problema. Lo que quiero es ver cómo montar el sistema de vigilancia. ¿Quién se encarga? ¿El sistema de vigilancia es un policía que va a haber allí o es un sistema más sofisticado? Es lo que quiero que me ayuden a montar. Digamos, ese es un supervisor, profe. Digamos, los ahí supervisores, profe. son Eh, supervisores, profe. Bien, pero la cuestión es cómo nos enteramos, porque es que tiene que haber una alarma en el momento que alguien coloca un dato que refleje que algo se salió de control, algo se salió de la tolerancia, eh, el supervisor debe ser alertado. Eh, pero es de viva voz o hay una señal en el sistema, en las pantallas de la computadora, que le va a decir al supervisor, mire, tenemos problema en tal producto o en tal departamento. Sí, profe, cada media hora toman una muestra, la llevan al laboratorio y una vez que llevan al laboratorio enseguida hay que subir el resultado de lo que dio. Y ahí dan en la barra y ahí miran si está en el rango que debe estar. Ok. Entonces hay un sistema continuo de chequeo de que las cosas que están saliendo de los procesos están cumpliendo con las expectativas de cada proceso. Sí, profe, es cada media hora tanto de la materia fresca como el producto intermedio y el terminado. Ya, ok. Bien, entonces el sistema de vigilancia está supervisado por una persona, pero es alimentado por las planillas
que se están llenando tanto en los procesos como por los laboratorios donde se mandan a hacer los análisis, ¿verdad? Sí. Bien, entonces ahora viene el supervisor detecta un problema. Algo se salió de la tolerancia. Algún parámetro se salió de tolerancia y hay que tomar acciones correctivas. Entonces la empresa, me imagino que establece unos criterios para volver a llevar el producto a los niveles de tolerancia establecidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser las acciones correctivas? Cuando es la de la... Paola se me despidió. Tenemos, apenas quedamos 5, 4 en clase, ¿no? Una lástima que no quieran colaborar los otros compañeros y no asistan y quedamos, Paola se me fue y los otros, el otro montón de estudiantes pues también. Perdón, dime, te interrumpí, Alison, dime. Que cuando es lo de la sal hacen la combinación, lo mismo con la histamina, pero cuando ya es algo de sobrecocido, lo llevan para hacer ya sea harina de pescado o si no comida para animales. Ya, es decir que, ya va, pero explíqueme bajo qué condiciones toman esos criterios, Paola, Alison. Cuando se pasa de cocción. O se pasa de cocción, ok, ahí la materia prima se deshidrató, perdió propiedades, su textura se vuelve más miga, y entonces, ¿cuáles son las opciones que tienes? Volver la comida de gato o si no, hay uno que hace pescado seco. Ajá, Esas serían las opciones cuando es se pasa de cocción. ya, y cuando se pasa de sal, Cuando se pasa de sal, la combinan para que quede con otro que tenga menos sal. O que no tenga casi nada de sal. ya, ok. Las nivela con otros productos, bro. Claro, igual que pasa con la histamina, Alison. Sí. Ya. Kimberly Vélez, ya estoy llenando la lista. Aquí tenemos, Ariana no está, Kimberly está, sí. O estuvo, tampoco, no, sí está, Kimberly sí está. Mariuxi no está, Tejena tampoco, Lisette Rivas tampoco, Rezabala Viviana tampoco, María Belén tampoco, Dimen sí, Denise no está, ¿no? Aileen tampoco, Majojo, no, Majojo dijimos que no podía, ¿no? ¿Qué le pasaba a Majojo? ¿Tenía problemas con internet? Alison. A Ginger, ¿qué le pasaba a No, usted Ginger? me dijo que estaba enferma, que se le había zafado un brazo y que le iban a llevar a arreglar Caramba, al sobador. ya, ok. Y Ángelo tampoco. Carlitos que casi nunca falta, pues hoy no vino. Bueno, entonces tenemos poquitos estudiantes. Profe, de igual manera, hágale saber en el grupo, porque después uno les vaya a decir algo, lo vaya a tomar de improviso. Bueno, pero ¿qué les puedo decir? Yo les pongo la falta, como tengo que hacer después de cada clase. Claro, yo decía era por los grupos que se van a hacer para la exposición. Ok, ya, claro. Sí. De todas maneras van a recibir el material y las instrucciones. Ok, entonces, bueno, vamos a tratar de terminar con esto. Ok, entonces estamos diciendo que tomamos acciones correctivas
cuando el PCC no está bajo control. Y ya Alison pues explicó en 2 casos, o en 3 casos, cuando hay exceso de histamina, exceso de sal y cocción excesiva, qué medidas correctivas se suelen tomar. Pero igual, ¿qué pasaría si lavamos con el producto, el pescado, que vamos a hacer los nuggets, con agua que tiene exceso de cloro? ¿Qué hay que hacer en ese caso, Alison? Ahí sí no tendría idea, supongo que lo desechan. Ya, bueno, sugerencia, ¿qué haríamos, Paul? ¿Qué harías tú con un pescado que está contaminado con cloro? ¿El cloro se evapora, sí o no? No, Paul no quiere abrir el micrófono. Eh, Antonio, ¿se te ocurre qué podemos hacer con un pescado que va a hacer los nuggets y tiene exceso y huele a cloro el pescado? Profe, no sé, para mí, yo creo que no, ahí ya no serviría el pescado, porque así digamos, en total, digamos, se puede, digamos, como toda agua ya, digamos, se puede deshidratar, pero igual queda, para mí queda, digamos, igual queda contaminado, ¿no? Con residuos de cloro Pero fíjate en la... que el cloro, ¿de dónde vino? ¿O de dónde es más probable que haya venido? Podría ser de lo que limpiaron las mesas donde pusieron el producto. Puede ser, pero es más probable. ¿Dónde se usa el cloro rutinariamente? ¿En qué productos se usa el cloro todo el tiempo? Claro, profe, también depende, digamos, de las partes por millón que tenga, digamos, los niveles de porcentaje que tenga esa, digamos, esa contaminación de cloro. No, Porque, no, pues, digamos, si es poca, yo creo que sí se puede. ya, pero lo que quiero identificar es cuál es la fuente del cloro. El cloro se usa rutinariamente para tratar agua. El agua de manta, cuando sale de la planta de los colorados, le ponen cloro. Y ese cloro pues se va perdiendo porque se evapora. Entonces hay que poner más cloro en las estaciones de clorinación. Pero en una planta determinada, la empresa puede decidir, le vamos a colocar cloro para evitar bacteriosis. Y ese cloro puede que a alguien se le haya pasado la mano y se puso demasiado hipoclorito en el agua y el pescado huele a cloro, pero el cloro vino del agua. Entonces, una solución pudiera ser simplemente lavarlo con agua con poco cloro. Perdón. Profe, Dime. pero, digamos, en esos calderos, de los calderos, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Bueno, estoy hablando El de que agua, como el pescado llegó. el agua, digamos. Pero por eso le digo, digamos, digamos, el agua con cloro llegó, digamos, desde los calderos de ahí todo, digamos. Son las tuberías que salen y también toda esa vaina Es se la tubería, contaminó, ¿no? es la tubería que viene claro, pero es que la tubería que viene de los Colorados, de la planta de tratamiento que queda cerca de la Caterpillar, cuando uno llega a la tejedora, ese agua le ponen cloro. Ese agua viene del río Puerto Viejo. Profe, profe, Dime. una preguntita, disculpe, ya digamos, ya ese ya no sería problema, bueno, sí también sería descuido porque, digamos, la obrera o el obrero que va a hacer, porque, digamos, el que va a manipular ese pescado es un obrero, no, digamos, no va a ser un biólogo ni alguien experimentado, digamos, en la materia, no se va a dar cuenta. Pero digamos Pero ahí ya sería, digamos, problema de donde llega, digamos, el Bueno, es que punto el agua, núcleo de... Antonio, el agua te llega de la empresa Aguas de Manta, eh, con una cantidad de cloro determinada, pero la empresa puede decidir ponerle más cloro. Y en ese momento es cuando se puede pasar la cantidad de cloro y le da un olor al pescado que no es agradable. Pero en lugar de desecharlo, yo intentaría lavarlo con agua, con poco cloro y dejarlo en la nevera a que el cloro se evapore, porque el cloro se va a evaporar. Si desecharlo o convertirlo en harina es el último recurso que nos queda, ¿no?
ya, ahora sí entendí. Ya. Entonces estamos hablando de Pero acciones yo correctivas. digo, o sea, igual no, sí sirve, digamos, para harina de pescado, entonces es pescado, aunque esté contaminado de cloro. Claro, porque al calentar, para hacer harina de pescado, lo van a macerar, lo van a calentar, a cocinar, y ese calor va a hacer que el cloro se evapore más rápido. Pero, Ah, ya, o sea que, digamos, en eso tienen otras así, otras líneas de cocción, digamos, tienen algunos procesos de tratamiento para hacer esa harina. Pero yo no claro, sé. claro. Sí, lamentablemente yo me iba con todos mis estudiantes a la planta de Tadel para que la vieran y conozcan los procesos para hacer harina, los riesgos que tiene la harina, porque todas estas plantas ustedes deberían visitarlas, al menos una planta de congelados, una planta de enlatados, una planta de harina, una planta de balanceados, que era lo que yo Profe, hacía. y eso no se puede hacer ahorita, ¿verdad? No, Digamos, no nos planear dejan. algo. No nos No deja. dejan, Antonio, no nos dejan. Ni siquiera nos dejan usar laboratorio. Estamos tratando de ver si logran hacer las pasantías y la cosa se pone cuesta arriba. El COE Nacional nos está poniendo muchas restricciones a todas las universidades, no solamente a nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que estar graduando estudiantes sin haber hecho las pasantías, porque bueno, ¿cómo pueden? Pues no podemos retenerlos varios años a los estudiantes hasta que el COE Nacional decida permitirles, ¿no? Así que bueno, estamos graduando a estudiantes sin haber hecho las pasantías. Ah, Eh, ya, ya. en el Tecnológico de Manta me están contando que en lugar de pasantías les están dando entrenamientos adicionales, o sea, cursos cortos adicionales, porque ellos tienen un programa, ellos tienen 13 carreras, eh, 12 carreras, perdón, pero 5 de ellas son tradicionales y tienen asistencia a clase todo el tiempo. Las otras 8 son carreras duales. Los estudiantes pasaban, cuando lo permitían, la mitad del semestre en una empresa y la otra mitad en la universidad. Pero ahora que no se puede ir a las empresas, pues ahora pasan todo el semestre en su casa. Entonces, esa parte de pasantía, que era fundamental para las carreras duales, pues no se puede cumplir y la están cumpliendo con cursos cortos especiales, ¿no? Donde los profesores, aparte de las materias, les dan cursos especiales. Y no queda más remedio, ¿no? Pero realmente los programas eh, duales son muy importantes porque el estudiante cuando se gradúa de técnico superior ya tiene 1 año y 2 meses en empresa. O sea, la carrera dura 2 años y medio, pero 1 año y 2 meses lo hacen en las empresas. Entonces, pues no es lo mismo que tú salgas ya con 1 año de experiencia a que salgas solamente con 2 meses de experiencia, que es lo que la universidad les obliga, ¿no? Pero no tenemos carreras duales en tercer nivel, ¿no? Para la licenciatura. Bueno, seguimos. Entonces, hemos hablado de las acciones correctivas, los distintos tipos de acciones correctivas que algunos de ustedes han sugerido, lo han vivido, como nos lo contó Alison, que le tocó vivirlo en la empresa donde hizo pasantía. Bien, y luego vienen ahora el otro elemento, es establecimiento de procedimientos de verificación. ¿Qué entendemos por esto? ¿Cómo verificamos que el producto está listo para ser distribuido al consumidor? Profe, para hacer, digamos, ¿cómo es que digo? A ver, perdón, ¿me puede repetir la pregunta que se me fue? Bueno, el elemento se llama establecimiento de procedimientos de verificación. Necesitamos verificar cosas. Creo que ya lo habíamos visto cuando les preguntaba a ustedes cómo sabemos que algo salió de control. Y ahí Alison nos dice, cada tantas horas hay que tomar muestras del producto crudo, del producto procesado y mandarlo al laboratorio. Y de esa manera el laboratorio sabe si el producto se salió o no de control y cuál es la causa.
Entonces, igual los procesos de verificación es muy probable que estén involucrados en estos sistemas de vigilancia que tienen las empresas que están mandando al laboratorio productos con regularidad. Entonces, de esa manera yo verifico en base a muestras que el producto que estamos sacando cumple con las expectativas de la empresa y cumple con la normativa nacional, que es a lo que la empresa está obligada, ¿no? Finalmente, tenemos establecido un sistema de mantenimiento de la documentación y de los datos. Por la experiencia de ustedes, ¿cómo se manejan estas cosas? El registro de las planillas, el vaciado de las planillas a la computadora. ¿Cómo han visto que se hace? Profe, cuando yo hice pasantía, yo vi que diariamente lo escribían, pero de forma manual, para luego cada 15 lo hacían digital. Claro, ellos tienen unos cuadernos, profe. Son cuadernos y los hacen así, cuadritos así como, digamos, un Excel manual. Y ahí ellos, digamos, ellos escriben y ya cada cierto tiempo los suben a los libros de Excel. Ahí queda, digamos, una base de datos de todo lo que se hace. De todo lo que se ha hecho diario. Ya sea eso de tanto de las muestras que han tomado, que ahí las ponen por números y por letras. Y también la hacen del agua, de los calderos, de todo el cloro que se utiliza, de los carbonatos y del pH también. Eso es en el agua, Alison. Sí, eso es en la documentación del agua. Ya. Ok. Ahora, ¿dónde se guarda esa información para que esté disponible y de fácil acceso? Cada empresa tiene su propia manera de digitalizarlo, porque eso es en forma para todos los supervisores, el jefe de planta, el jefe de laboratorio, que de acuerdo a los datos que han dado uno, sacan los resultados finales para el día. Ok. Bien. Entonces, y eso lo guardan, me imagino, que en una base de datos. Sí, eso lo guardan. Cuando ya terminan terminan de hacer todo el día y tienen una junta. Cada 3 días creo que es la junta. ¿Quién transcribe la información? ¿Se guarda en planilla? Bueno, la experiencia tuya, Alison, ¿se guarda en planilla o tienen tablets conectadas al sistema directamente? Los supervisores de línea tienen tablet y los supervisores de laboratorio lo ponen de forma manual y también de forma digital. Ya, o sea que la digitalización alguien la tiene que hacer, pero ¿quién es? ¿Hay técnicos especialistas, técnicos contratados para eso, para digitalizar las planillas de control? Cada jefe de planta nomás lo hace. Ok, el jefe de planta recibe la información y él mismo la transcribe o ella misma la transcribe o tiene un personal que transcribe cosas. Hasta donde yo vi, ella era la que subía eso en el sistema. Pero ahí sí no sé si habían otros especiales en sistema que se ocupaban después de eso, porque esa parte no. Ya. Sí, porque por ejemplo, en la Comisión del Atún Pacífico, la CIAT, ellos tienen una cantidad de personas que transcriben datos. Los observadores llenan los datos a mano en el barco y cuando llega el observador, después de 2 o 3 meses de travesía, pues entrega las planillas y hay alguien que se encarga de transcribirlas, de digitalizar la información. Porque si no está digitalizada, es mucho más, no es que no se puede usar, pero es mucho más complicada de usar, ¿no? Ok.
Ok, fíjense que estos 7 puntos son los que tienen ustedes que incorporar al trabajo que están haciendo. Ya los 2 primeros los tienen listos, pero hace falta completar con el resto, faltan 5, ¿no? Y hay que describir los puntos, sobre todo los puntos críticos de control, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo establecen las tolerancias? ¿Cómo establece el sistema de vigilancia? Las acciones correctivas, los procedimientos de verificación y un sistema de mantenimiento de la documentación y de los datos. Eso lo tienen que describir porque esa es la tarea final, antes de terminar, ¿no? Entonces, vamos a tener 2 deberes. Uno es la exposición de la semana que viene y me va a faltar, tenemos la tarea final, la exposición, me va a faltar uno y el examen final, ¿no? Bueno, algo vamos a inventar para poder tener la tercera nota que nos hace falta para este periodo. Fíjate en la vigilancia lo que dice el señor Hus. La vigilancia debe medir con precisión los factores escogidos que controlan un punto crítico de control. Debe ser sencilla, dar un resultado rápido, ser capaz de detectar desviaciones de las especificaciones o criterios, pérdida de control y proporcionar esta información a tiempo para que sea posible tomar las medidas correctivas. Cuando no es posible vigilar un límite crítico de forma continua para indicar que el peligro está bajo control, es necesario determinar que el intervalo de control sea lo suficientemente fiable. La recolección de datos diseñada estadísticamente o los sistemas de muestreo se prestan a este propósito y la frecuencia de las mediciones debe estar basada en el nivel de riesgo que sea aceptable para la gerencia. Por lo tanto, la eficacia del sistema debe ser vigilada preferiblemente mediante observaciones visuales o a través de ensayos químicos y físicos. Bueno, lo mencionaba Alison, ¿no? Que cada cuánto tiempo era Alison que tomaban las muestras de la materia prima y de los productos elaborados. Cada media hora. Media hora es bastante cercano, ¿no? Bien, los métodos microbiológicos presentan ciertas limitaciones en un sistema HACCP, pero son muy valiosos como medio para establecer y verificar aleatoriamente la eficacia del control en los puntos críticos de control, ensayos de dificultad, ensayos aleatorios, verificación de la higiene y controles de sanidad. Es decir, porque las bacterias tardan en analizarse, tardan varias horas, ¿no? Aunque yo he visto que últimamente ya ni siquiera haría falta hacer cultivos. Fíjense que ¿cómo hacen con el coronavirus? Paul, no hacen cultivo del coronavirus. ¿Qué es lo que hacen para detectarlo? Paul, Hacen pruebas, profe. ajá, pero ¿cómo se llaman esas pruebas? Las PCR, las Exactamente, las PCR y la otra, las pruebas rápidas. claro, las rápidas también. Ah, pero ¿cómo se llaman las rápidas? Bueno, si no te acuerdas, dime. No recuerdo. ELISA, son pruebas de ELISA, son pruebas de antígeno anticuerpo. De tal manera que si tú tuviste el virus, tienes el anticuerpo en tu sangre. Al colocar un antígeno, hay una reacción coloreada o una precipitación que evidencia que tuviste el virus. Pero el PCR es una prueba relativamente rápida, tarda apenas unos minutos. Bueno, unos minutos, tarda como unas horas, ¿no? Pero mientras que los cultivos de bacterias, ¿cuánto tardan, Kimberly? Kimberly, abre el micrófono.
Profesor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuánto tarda Que no la escuché bien. ¿Cuánto tarda un cultivo bacteriano en poderte indicar si la bacteria está presente o no? ¿Cuántas horas, días, semanas? ¿No has hecho microbiología con la profesora Sandra? Sí, profesor, pero no recuerdo bien qué tiempo era. No recuerdo si fue un día. De 1 a 2 días. Pero de 1 a 2 días, eso sí, 48 horas. El cultivo, desde que tú siembras, lo colocas luego a 37 grados centígrados en una estufa y luego lo lees, van a pasar tranquilamente 48 horas, o sea, es mucho tiempo. Por eso dice, los métodos microbiológicos presentan ciertas limitaciones para un sistema HACCP, pero son muy valiosos como medio de establecer y verificar aleatoriamente la eficacia del control en los PCC. El mantenimiento de los datos y el análisis de las tendencias, así como un sistema de registro, son partes integrantes de la vigilancia. Los datos de la vigilancia deben estar disponibles para su revisión por los organismos oficiales de control. Todos los registros deben estar firmados por la persona encargada del control de la calidad. Puesto que la vigilancia es una actividad de toma de decisiones, es importante saber cómo recoger los datos. En general, deben seguirse 10 pasos para el diseño de la recolección de datos. Vamos a ver cuáles son. Dice, hacer las preguntas apropiadas. Las preguntas deben estar relacionadas con la información específica necesaria. De lo contrario, es muy fácil que se tomen datos incompletos o se responda a preguntas inapropiadas. Realizar un análisis adecuado de los datos. ¿Qué análisis debe realizarse para llegar de la simple toma de ese datos a una comparación con los límites críticos? Definir dónde tomar los datos. Elegir una persona objetiva para la toma de datos. Comprender las necesidades de la persona encargada de la toma de datos, incluidas las necesidades especiales de condiciones técnicas, información, experiencia. Proyectar impresos o planillas de toma de datos que sean sencillos pero eficaces. Recuerde la recomendación KISS, Keep it simple, stupid. Manténlo simple, no lo complique. Comprobar que todos los impresos sean autoexplicativos, registrar todos los datos adecuados y disminuir las oportunidades de cometer errores, preparar las instrucciones, probar los impresos o planillas y las instrucciones y, en el caso necesario, revisarlos. Formar a las personas encargadas de toma de datos, auditar el proceso de toma de datos y validar los resultados. La gerencia debe firmar todos los impresos o planillas de toma de datos después de su revisión. Ok, entonces ven que la toma de datos pues tiene una serie de pasos que deben cumplirse, debe simplificarse, debe tomarse los datos precisos, datos que nos van a resolver el problema que estamos planteando. De lo contrario, vamos a estar tomando datos en balde y no nos va a resolver el problema. Sobre la verificación, el profesor Hus dice, es el uso de información complementaria para comprobar si el sistema HACCP funciona. Puede utilizarse el muestreo aleatorio y el análisis. Otros ejemplos son el uso de ensayos de incubación para productos comercialmente estériles o asépticos, comprobar si los productos pueden cumplir la duración en almacén establecida y prevista y examinar el producto final. Si bien se puede recurrir a verificaciones frecuentes utilizando los métodos microbiológicos tradicionales, cuando se pone en marcha por primera vez el sistema HACCP, estas verificaciones se pueden reducir o incluso suprimir conforme se adquiere más experiencia. Las verificaciones también pueden ser realizadas por instrucciones externas, agencias de gobierno, socios comerciales, organizaciones de consumidores, etc. Ok. Y finalmente, el sistema de documentación, el plan HACCP aprobado y los registros correspondientes deben ser archivados. Es fundamental tener la documentación de los procedimientos HACCP de cada fase. En todo momento debe estar claro que quien es responsable del mantenimiento de los registros, entonces debe estar claro quién es el responsable de mantener los registros. Toda la documentación y los datos deben reunirse en un manual y tenerlos a disposición para su inspección por los órganos reglamentarios.
Bien, entonces yo personalmente quisiera que ya fueran trabajando, adelantando el informe final, porque ya como tenemos los dos primeros puntos, ustedes pueden ir agregando los otros 5 y van rellenando. De tal manera que, si es posible, la semana, dentro de 2 semanas, antes de finales de marzo, o sea, para finales de febrero, quedando una semana de clase, hagan entrega del trabajo y ya no dé tiempo a corregirlo, para poder luego discutir en clase, si es posible, a lo mejor no es posible porque va a ser muy extenso, pero discutir no son tantos, ¿sí? A fin de cuentas son como 5 equipos nada más, tendremos 5 procesos y pudiéramos entonces contrastar la manera como el equipo de Alison, Antonio y Majojo, Ginger, abordó un problema de punto crítico de control que con respecto al trabajo de Paul o el equipo de Kimberly. Es decir, que podemos verificar, porque ustedes no han visto lo que han hecho los compañeros, salvo lo hemos leído en clase, y en algunos casos pues se han enterado, ¿no? de cómo han abordado los compañeros algunos problemas. Quería comentarles ahora una de las charlas que tuvimos el día martes, y la charla se llamaba La acuicultura en América Latina. Era por Carlos Burman, un economista chileno, pero realmente brillante la charla. Brillante, al mismo tiempo me dejó un poco deprimido, porque en América Latina básicamente producimos 2 cosas nada más: salmones y camarón. El resto de los productos no tienen mayor trascendencia. Eso significa que como países exportadores estamos cayendo en una situación de monoproductor, donde el monoproductor, ¿qué le pasa cuando los precios de ese producto caen en el mercado internacional? ¿Qué le pasa, Paul? ¿Cómo, profe? Estoy hablando de que la acuicultura en América Latina, según el análisis que hizo Carlos Burman el martes pasado, el lunes pasado, perdón, hablaba de que en el continente se producen muchas cosas. Se producen truchas, algas, bivalvos, cachama, paiche, bagres. Pero cuando tú te pones a verificar la producción continental, se reduce básicamente a 2 productos. El resto de las cosas tienen poca monta: el camarón y el salmón. El salmón en Chile, el camarón en Ecuador. Ecuador y algo de Perú, Venezuela, Colombia, todo el mundo produce camarones, pero los volúmenes de Ecuador, el Ecuador produce más que cualquier parte del mundo, ¿no? El Ecuador es el mayor productor de camarones del planeta. Pero, ¿qué pasa cuando un producto te vuelves monoproductor y el producto baja de precio en los mercados internacionales? ¿Qué pasa, Paul? La economía decae. Claro, cae todo lo que es la economía, la inversión en los productos. Ok, es cierto. ¿Cuál fue la crisis de finales del tiempo de Correa? La baja en el precio del petróleo. Sin embargo, para Ecuador no fue tan desastroso como fue para otros países, porque Ecuador, ¿qué representa el petróleo en la economía ecuatoriana? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué parte del Producto Interno Bruto representa la exportación petrolera? Silencio. Sí, bueno, si no lo saben, me dicen. No sabemos, profe. Bueno, pero es necesario que lo sepan.
porque de ustedes depende el éxito de la industria pesquera nacional, porque están involucrados directamente en la parte de procesamiento. El otro que mencionó, entonces, cuando un producto baja de precio, como y le decía, Ecuador no sufrió tanto porque el petróleo representa apenas el 50% del Producto Interno Bruto, que es mucho, pero el 50% nada más. En Venezuela es el 95%. Entonces, Venezuela entró a una crisis severísima cuando el precio del petróleo baja. En Ecuador se afectó, sí, pero no nos fuimos a la ruina, porque tenemos el otro 50%, de lo cual el camarón representa un buen porcentaje, el banano, el café, el sombrero de paja toquicha, las bicicletas, el atún, sí, el productos pesqueros, ¿no? Entonces tenemos una Pero es economía. que, digamos, en otro país tenemos, digamos, diversidades de productos Sí, pero que otra son cosa. importantes para la exportación a otros países. Digamos, si solo nos vamos a, si solo exportáramos petróleo o una o dos cosas, ahí sí afectaría mucho porque, digamos, se escasa o baja de precio y ya, pues, y genera muchos efectos perjudiciales para el país, para la economía del país. Claro, pero ¿qué papel juegan ustedes en este negocio? Viene ahora. Carlos Burman también mencionaba el consumo per cápita de alimentos derivados del consumo per cápita de productos pesqueros. En América Latina es apenas 10 kilogramos per cápita por año. O sea, nosotros comemos en general, en la costa debe ser mayor, ¿no? Pero si te vas a Zamora Chinchipe, si te vas a Tena, a lo mejor el consumo de pescado es bajísimo, no llega ni siquiera a 5 kilos al año, ¿no? ¿Saben cuánto es en China? Tírala a pegar, Kimberly. Disculpa, profesor, es que no se le escucha bien. Oye, pero entonces estás perdiéndote la mitad de la clase, Kimberly. Bueno, Kimberly, dime, si te digo que en América Latina el consumo per cápita de pescado es de 10 kilogramos por año por persona, ¿cuánto crees tú que es en China? Kimberly, abre el micrófono. Creo que sería como el doble porque igual ellos tienen otro tipo de especies. Sí, claro, pero no es el doble, Kimberly, es 4 veces más, 40 kilos per cápita por año. Estamos distanciados tremendamente del consumo de los grandes países consumidores de productos pesqueros. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer al respecto? El consumo mundial es de 20 kilos. ¿Ah? Cuando tú divides la producción mundial de pescado, que son como 180 millones de toneladas, entre la población mundial de los 9 mil millones, algo así, bueno, si no uno lo busca en internet, te da, ya va un segundito. Aló, buenos días, don Jorge. Estoy en clase, yo lo llamo al salir de clase, don Jorge. En unos minutos salgo de clase. ¿Está haciendo el programa? ¿Seguro? No sé. Yo ahí no que un momentico. ¿Pero qué pasó? ¿Se escapó? No, dúdalo. ¿Se salió? Sí, pantalla. ¿Y por dónde salió? Pues estaba hablando con Antonio en la puerta. Ah. Sí, se fue para allá. No, pero date cuenta que es una impresión de Ya, disculpe, se fue la perra. Ya voy a terminar la clase, ya hablamos. Se nos escapó la perra. Bueno, entonces, lo que decía, me estaba oyendo, ¿verdad? Sí, profesor. Mariusi, oye, Mariusi, no has intervenido en toda la tarde y Estefanía tampoco. Nos tienes olvidado. Bueno, pero se me está yendo la gente. Ya Paola también se nos escapó. Bueno, lo que decía el profesor Burman, otra de las cosas que decía era que la gente no sabe cómo comer pescado.
hay productos que la gente está acostumbrada, sabe cómo comer pollo, cómo comer cochino, cómo comer un bistec de carne, pero el pescado para ellos sigue siendo un producto raro comparativamente. Entonces, ahí vienen ustedes a jugar un papel fundamental. Cómo presentar el pescado de manera que pueda ser consumido con la misma facilidad como se consume pollo. Cuando ustedes van a la sala de pollo en el supermercado, en Supermaxi, ustedes van a ver que tienes pollo entero. En un pedazo chiquitito de Supermaxi tienes pollo entero. Y el resto de las gabinetes de pollo, ¿cómo lo tienen? Mariuxi, dime. Mariuxi, abre el micrófono. Buenas tardes, profesor. Disculpe, ¿cómo dijo? Cuando vas al supermercado, Supermaxi, el comisariato, aquí, el TIA, ves la parte de pollos. El pollo entero lo encuentras en un sitio del supermercado, en un sitio de las neveras, pero un sitio muy pequeño. El resto de los anaqueles de pollo, ¿cómo está presentado el pollo? Ellos están por separados, o sea, en los lados que va el pollo, ese es un lado para el pollo, para la carne, así, están divididos. Sí, pero quiero más, Mariusi. No solamente que tienes pollo en un solo sitio, obviamente, está el cerdo en un sitio, los cárnicos en otro, el pollo en otro. Si tuviéramos cordero, pues tendríamos cordero en otro. Lo que es chorizo de pollo también, eso va en lo que es embutidos. Claro, pero el pollo crudo lo tienen en un pedacito entero, en unas fundas con pollo entero, pero el resto de los anaqueles de pollo, que son mucho más grandes, ¿cómo los presentan? ¿Qué? ¿Por perniles? ¿Los dan por perniles, por pechugas, todo eso? Tenemos pechuga, tenemos alas, tenemos piernas, tenemos muslos de pollo, tenemos menudencias de pollo. Es decir, el pollo es presentado en una serie de formas que se le simplifica la vida a la gente cuando lo quieren comer. El pescado no, el pescado lo venden entero o en filete. Entonces, ahí vendrían ustedes a diseñar nuevas formas de presentar los productos pesqueros, todos en general, desde la concha. Dime, Antonio, ¿qué ibas a decir? Nada, profe, que ahí se le añadía, digamos, un valor agregado. Claro, pero es que lo que se quiere es transformar los productos pesqueros en algo tradicional, pero la tradicionalidad también significa enseñar a la gente cómo comerlo. Lo que pasa es que como estamos en la costa, creemos que todo el mundo sabe comer pescado, pero tenemos que pensar en el oriente, en la sierra, donde el pescado no llega con la abundancia que llega aquí en la costa. La cosa es que aquí la gente es rara. La gente de la costa casi no aprecia mucho el pescado, pero la gente de la sierra sí. Bueno, lo que sea, el hecho es que tenemos que consumir más productos pesqueros, porque estamos en muy bajo índice de consumo y eso afecta a la nación. Si de las 700.000 toneladas de camarón, el 1% se consume en Ecuador, eso significa que prácticamente estamos a la buena de Dios de que los productos, de que los exportadores nos compren. Y si no nos compran, no tenemos un mercado nacional desarrollado. Entonces, por eso es que hace falta que los bioquímicos y los tecnólogos que se formen en el futuro se dediquen a sacar nuevos productos, a solventar este problema de la baja consumo de alimentos pesqueros en el Ecuador, en Bolivia, en Perú y en donde sea. Porque pues tenemos el mercado andino. Entonces lo que hagamos en Ecuador lo hacemos también en Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela, cuando finalmente caiga la dictadura y Venezuela se una de nuevo al pacto andino. Pero el papel de ustedes tiene que ser la promoción de productos pesqueros distintos a los que tenemos. Cuando vamos a los anaqueles en cada supermercado y lo que vemos son sardinas y atún en lata, siendo que la diversidad de productos pesqueros aquí es amplia, ya les está diciendo algo está fallando aquí, y es que no tenemos suficiente diversidad, aunque tenemos muchos productos.
Las ostras solamente se consumen en fresco. Los pocos productores de ostras que tenemos en la península son 4. Pero, ¿qué pasaría si lográramos sacar un producto a base de ostras? Profe, pero es que ese es el problema. Digamos que si se saca un producto a base de ostras, digamos, no es un recurso estable, rentable, mejor dicho. Podría haber un efecto de que la especie se escasee. Es que la ostra es cultivada, Antonio. La Cultivadas. La única ostra que estamos explotando en Ecuador es la cultivada, porque la ostra nativa, como no la cultivan, solamente sacan muy poquitos ejemplares y lo venden en el mercado de Playita Mía a $1 cada ostra. Eso es muy caro. Esa pues no tendría mayor uso, pero también podemos cultivarla porque hemos cerrado el ciclo. En el Senaín de la SPOL hemos logrado producir juveniles de ostra ecuatoriana sin problemas. Y si quisiéramos desarrollar un producto a base de ostras, pues también tendríamos entonces el incentivo de que alguien se dedique a cultivarlas, porque ya tenemos cómo conseguir los juveniles. Lo que hace falta es que alguien quiera invertir en los palangres, en las linternas chinas y en cultivar la estriostrea de manta. Quiere hacer como lo que quiere hacer el gobierno, pues que da la facilidad de regalarles, digamos, la población de pescados o de camarones o las larvas para poder producirlas. Claro, las 4 unidades productoras de ostras que están en la península, ellos fueron iniciativas del gobierno. El gobierno les daba a los pescadores el dinero para comprar las cuerdas, los flotadores, las linternas chinas, los juveniles, los muertos. Recuerden que las líneas de cuerdas y flotadores tienen en cada extremo unos cuerpos pesados de concreto, de piedras y concreto, para mantenerlos fijos en el mar. Entonces todo eso lo daba el gobierno y luego con lo que los productores vendían, ellos seguían comprando semillas y seguían en el negocio. Y eventualmente dejaban de pescar, pero como el negocio, las ostras tardan 8 meses en crecer, durante ese tiempo tienen que estar pescando para poder sobrevivir, ¿no? Pero bueno, el punto que quiero destacar es el consumo de pescado en Ecuador es muy bajo, en general en el continente es muy bajo. La gente no consume pescado como consume pollo o cerdo, porque no está acostumbrada al consumo de pescado y para eso hace falta facilitar la presentación de productos pesqueros de tal manera que sean de fácil acceso, de la gente sepa cómo lo va a comer, porque se lo estamos presentando de una manera sencilla. También hace falta campañas como las había en Venezuela, cuando bajó el consumo de huevos, sacaron una propaganda, la Asociación de Productores de Huevos sacó una propaganda por la televisión y se buscó un artista cómico que todo el mundo conocía y decía, coma huevos. Y esa broma prácticamente se institucionalizó y el consumo de huevos se disparó enseguida, ¿no? Entonces, hace falta que la Cámara Nacional de Acuicultura, con el dinero que tiene, a lo mejor no tienen ellos, pero lo tienen los dueños, los socios, invierta en coma camarón. Y hace falta que ustedes y otros colegas de otras universidades participen en presentar formas de comer camarón. No solamente camarón cocinado o camarón en ceviche, sino que hay muchos productos que se pueden hacer, patés de camarón, ensaladas de camarón con otros productos. Así como venden ensalada de atún, pudiéramos también vender ensalada de camarón, nada lo impide, ¿verdad? Claro que no, profe. Y hay camarones de distinto precio. El camarón pomada es un camarón pequeño que se vende mucho a los restaurantes chinos y perfectamente pudiera ser usado para ensaladas, porque es un camarón de bajo precio. Yo entiendo que el camarón langostino, que se usa para los grandes restaurantes, bueno, un camarón muy alto, de muy alto precio, ¿no? $5 la libra, $10 el kilo. Pero hay camarones y camarones. Y uno pudiera inclusive pedirle a una empresa cultivadora, mire, no queremos que nos saque el camarón de 10 gramos, queremos que lo saque de 6 o de 7, porque es el que nos interesa para la ensalada que le vamos a preparar y le vamos a comprar toda la producción.
las 30 toneladas de camarón que usted va a producir, nos las vende a nosotros y me dice cuándo tengo que pasarlas buscando. Entonces, este tipo de cosas necesitamos estimularla para poder salir de abajo de este problema que tenemos con la exportación de casi la totalidad de los camarones que produce el Ecuador y la tendencia a que dependemos del precio del producto exportado. Bueno, jóvenes, ya estamos casi a las 6, vamos a parar. Lamento que más de los compañeros ustedes no hayan asistido porque estas cosas no solamente estamos discutiendo problemas de la clase, sino problemas nacionales. Y ustedes van a ser los partícipes en la solución de estos problemas nacionales porque escogieron una carrera que tiene directamente que ver con ellos. Bueno, nos vemos mañana entonces. Listo, biólogo, pues. Chao.